¿Cómo es el mercado del cómic en Latinoamérica y en Argentina también? ¿Cuáles son las pautas para elegir una pieza de cómic y hacer un buen negocio artístico o creativo? Hola, soy Nahuel García Buscemi de Cómo Vivir del Arte y hoy aquí vamos a conversar con José Luis, y me pueden decir José, el flaco que nerdea, como más le guste. Del canal de YouTube El Flaco que Nerdea, ¿así está bien dicho? Perfecto. Lo digo de vuelta. Del canal de YouTube de El Flaco que Nerdea. Él es especialista en cómic. José, para los amigos, su verdadero nombre no lo vamos a citar ahora. por cuestión, exactamente, como en Superman y Batman. Por lo tanto, hoy nos vamos a meter en este tema del mercado y el mundo del cómic. ¿Me acompañás? Bien, entonces primero vamos a entrar de lleno en este tema del mercado del cómic en Latinoamérica y en Argentina. Primero me gustaría que le cuentes a los suscriptores, a la audiencia, qué haces exactamente, cómo surgió tu canal de YouTube también y cómo entra en tu vida este gran tema del cómic. Bueno, yo la verdad las historietas la consumo desde muy chico. O sea, soy lector no solamente de historietas, también de libros en general. No me dedico por ahí a vivir del cómic en sí, como hay mucha gente que sí lo hace. Yo soy un lector y al haber empezado hace tanto tiempo, hace que después con el correr del tiempo te transformes en un adicto. En el buen sentido, ¿no? Porque esto es un hobby muy lindo que te ayuda muchas veces a conectar con otros. Por ahí vos empezás siendo un lector de historietas, terminás siendo un lector de libros. Podés conocer autores, guionistas, cómo tiene su faz gráfica el cómic. Podés tirarte para el lado del arte en general en cuanto al arte gráfico, fotografía. Te conecta, se retroalimenta muchísimo. Es un material de lectura el cómic que hoy en día con el auge de las películas de superhéroes está muy en boga, se habla mucho, se consume mucho, mueve muchísimo dinero en todo el mundo y tengo que decir que es una industria lisa y llanamente. Es una industria más, es un arte más, se le dice noveno arte, se le dice de muchas formas distintas. Y bueno, yo como te decía empecé de muy chico leyendo. Cuando todavía no había hecho el primario y no sabía leer, por ahí mis viejos me leían el famoso cuentito cuando somos chicos, que no es otra cosa que una historieta sencilla. Hoy en día hay todo un mercado de historietas para chicos, bien dirigida al público infantil, nacional, extranjera, de determinados países. Con el tiempo, bueno, ya una vez sabiendo leer, empecé con las ediciones nacionales, que nunca las tiré, siempre me las guardé, sin que yo lo supiera, estaba empezando a crecer una colección ahí. Así que eso hace que hoy tenga un problema de espacio físico porque ya no tengo dónde guardar. Y bueno, con el tiempo entonces también aprendí a leer en inglés, con lo cual me dio la posibilidad de no tener que esperar a las ediciones nacionales, poder acceder a los originales. Y bueno, un poco así se fue haciendo mi vida de lector de cómics, ¿no? Y bueno, de tanto indagar, después yo cuando empecé a leer cómics no existía internet. Hoy hay que decir que, bueno, tanta información que vos la podés ir absorbiendo. Te permite elegir autores, por ahí decidir anticipadamente, meses anticipadamente, qué vas a comprar, qué no. La verdad es una herramienta muy, muy buena hoy en día y también incluso te sirve para poder adquirirlos, para poder comprarlos. Vos me preguntás por el mercado. En Argentina siempre se dijo décadas atrás que era un mercado chico, que no es tan así. En Argentina hubo todo un proceso de reconversión del mercado de los cómics. En los 90 estaba muy, muy por el piso. Después con el tiempo se fue retransformando, se renovó muchísimo el público y hoy está muy, muy en auge, tanto el material nacional como el material extranjero. Hace poco leí que el mercado tanto de cómics como de coleccionables, que está en crecimiento permanente en todo el mundo, en Argentina también dio un salto. ¿Cómo haces vos para elegir el cómic ese que hoy lo compro y en un futuro puede ser un negocio el revenderlo? Bueno. ¿Cuáles son los parámetros que vos usás para tener en cuenta para que no te confundas en esto? Es todo un dilema, porque al ser un lector y conseguir una pieza de colección que por ahí siempre quisiste tener, que sabes que hay pocos números dando vuelta al mercado, por ahí vos lo compraste y llega el momento de que alguien te dice, uy, lo tenés, no me lo vendés. Y vas a decir, sí, pero yo me lo quiero quedar para mí.
Pero yo por lo general no compro para revender. Lo que hago es comprar para mí, para mi propia colección, para llenar huecos por ahí en arcos argumentales que quiero tener completos. Y después compro algunas recopilaciones. Entonces si tengo algunos números claves, seguramente me los quede. Pero si por ejemplo veo un número que yo sé que es clave, que es representativo de alguna colección, por ahí porque muchas veces sucede que algún autor fallece, sea el dibujante o el guionista, y ese número automáticamente se dispara. Por ejemplo, antes hablamos de la retroalimentación con el cine. Por ejemplo, Marvel sacó la película hace poco tiempo, determinadamente ya hay 2 películas de los Guardianes de la Galaxia. Era un cómic que no leía nadie, muy minoritario, que comprarse todos los números atrasados era bastante barato. Hoy en día, con la película se cotizaron los números de una manera tremenda. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, todo lo que es cómic de superhéroes tiene su gran auge en Estados Unidos. No tanto, por ejemplo, en países de Europa. Sí, por ahí en el mercado latinoamericano, porque siempre tiene por proximidad, por penetración cultural, una mirada directa a lo que es la industria de lo que se le dice el mainstream norteamericano del cómic. Entonces, si uno compra un cómic de origen norteamericano, tiene que saber que no lo va a poder colocar tan fácilmente por ahí. Si lo que tiene la intención de revenderlo, no lo va a poder colocar con tanta seguridad. No es un bien fungible de un mercado transparente, de un precio conocido, sino que siempre va a estar sujeto a una negociación por alguien que lo quiera, ya sea que lo quiera para coleccionar, para no sacarlo de su bolsita antihumedad, o para alguien que lo quiera consumir, que lo quiera leer. Sí hay que tener en cuenta que hay, en esos casos, cuando uno quiere por ahí comprar algo que se cotice y volver a venderlo, hay un instituto norteamericano, una institución, que lo que hace es te sella el cómic. Yo acá tengo una muestra, aprovechamos para mostrar un formato. Este es el típico cómic individual de pocas páginas, que con el tiempo siempre uno lo quiere tener y por ser uno cuesta conseguirlo. Como verás, yo acá lo tengo con una bolsita muy finita, pero se puede ver que es antihumedad, no permite que libre de ácido. El 1 es el primer ejemplar, digamos, el número 1 de la colección sería. Se le dice ongoing, que es una colección que arranca y no tiene un número de cierre, siempre va a estar hasta el fin de los tiempos. Saliendo algo. Sí, hoy en día se usa mucho, por ejemplo, acá dice que es el número 1 de los 4 Fantásticos, pero en realidad es un relanzamiento. Lo que hace la editorial es lo relanza, le saca de nuevo un número 1 y después con el tiempo retoma la numeración anterior. Y como te decía antes, un instituto norteamericano que lo hace es sellártelo en un plástico, un acrílico duro, transparente, y acá arriba le es una pequeña franja y le pone las características, el estado del papel, el estado de la tinta, y te dice cómo está graduado, del 1 al 10, en qué estado está. Y eso muchas veces hace que se cotice a un precio o a otro. Influye en el precio de venta el número ese que le pone. Exactamente, de reventa. Vos compraste uno que ya está cerrado. Incluso lo puedes mandar y te lo vuelven a reenviar por correo, ya todo cerradito, graduado. Te va a influir de manera directa en el precio, por ahí el precio que más se suele hablar. Si vos le vas a querer revender uno de estos cómics a alguien que más o menos sabe y le pides un precio desmedido, te va a decir que no. Claro. Entonces, eso por ahí ayuda a lo que es cómic de superhéroe, ¿no? Que es, como hablamos, el maestro norteamericano. Por ahí el cómic europeo, por los formatos que se utilizan, son más tipo álbumes, son de muchas páginas, muchas veces una obra completa. Eso es más difícil de colocarlo. Por ahí podés comprar y revender algo de origen español o algo de origen italiano, pero ya la barrera de los idiomas, cuanto más al este te vas a Europa, más idiomas vas a tener en danza, con lo cual va a ser más difícil que lo puedas volver a vender. Entonces, si vos después estás revendiendo una reedición española, ya no es un original, con lo cual si el objetivo es la reventa, por ahí hay que tener un poco todos esos parámetros en vista, que sea un original, que sea una primera edición, que se encuentre en buen estado. A veces ayuda también si vos querés vender un cómic a un determinado precio, si está firmado por alguno de los autores, y muchas veces incluso tiene un pequeño certificado de autenticidad donde alguien certifica que la persona que lo firmó fue el autor y no que uno le hizo un garabato sobre la tapa. Vamos a suponer que yo quiero entrar en este mercado para invertir y aparte para consumir. Bien. ¿Qué es lo primero que necesito saber para no equivocarme y confundirme?
Bueno, si realmente, o sea, vos querés consumir para vos y además ya meterte, colocarte en el mercado, vas a necesitar un capital. Capaz que no tan importante, pero sí vas a tener que invertir dinero. ¿Por qué? Porque lamentablemente el peso se ha devaluado frente al dólar muchísimo y los cómics, si vienen de Estados Unidos, vienen en dólares, si vienen de Europa, vienen en euros. Y tenemos los costos de envío, que nosotros estamos en el extremo sur del continente americano y el Con los envío costos más altos. tal cual, lo que es logística a nosotros nos tira los precios para arriba. Y tenemos la carga impositiva también. Si vos hoy, por ejemplo, compras algún artículo coleccionable, por ahí no necesariamente los cómics, traes un videojuego de edición limitada, te vas a encontrar con que tenés que tener ya desde vamos una clave fiscal en AFIP, meterte en AFIP, generar vos el volante de pago electrónico y abonarlo. Y cuando abonás ahí vas a estar pagando unos derechos de importación que además AFIP es tan buena amiga que te los cobra también, incluyendo los costos de envío. Vos no solamente pagás por lo que estás comprando un derecho de importación, sino que vas a también estar pagando impuestos sobre el envío. Entonces hay que tener en cuenta siempre que no es solamente decir, bueno, a ver, yo quiero traer un artículo coleccionable, en este caso los cómics, y ver si lo puedo vender, ya sea por Mercado Libre, crearme mi propia página web o ponerme un local. Tenés que tener en cuenta que vas a tener una presión fiscal dentro de todo importante. En el cómic que hacíamos hace un ratito veíamos, que era un individual, eso paga un impuesto, ¿sí? No es para la FIP, para las leyes impositivas, no son consideradas un libro, son un cómic y paga un impuesto. Distinto es el caso, yo acá tengo otro ejemplito. Acá tenemos otro formato, que es el tomo recopilatorio. En este caso traje este de Batman, donde aparece su hijo por primera vez, Damian Wayne, escrito por un autor que a mí me gusta mucho. Como ustedes verán, ya es un cómic acá más gruesito. Este justo recopila 6 números, pero hay de mucho más. Por ahí te trae 12 números, 24 números. Están los ómnibus de tapa dura, que son un bodoque importante. Tienen una pequeña ventaja, y es que traen un número de ISBN. Eso hace que para la legislación impositiva sea considerado un libro. No importa lo que sea, si tiene el sello de ISBN y tiene el número, para la ley impositiva es un libro. Y el libro no paga, por ejemplo, IVA. Entonces, ahí vamos a tener una gran ventaja. Y también hay que tener en cuenta que hay determinados sitios, por ejemplo, extranjeros, que te envían y te dicen, bueno, Argentina, hasta tanto peso yo te lo puedo mandar por un determinado correo privado que ya no va a tener el tramo nacional en correo argentino, te va a llegar a la puerta de tu casa, no vas a estar teniendo que invertir tiempo y dinero en ir a la aduana, retirarlo, perderte la mañana o el día a veces. Traerte el cómic es un papel y es un peso, es bastante peso. Si vos traes algo importante, un lote importante, vas a decir, bueno, me lo traigo en la tráfico, en un auto, me voy con el auto. Entonces, siempre tener en cuenta el tema logística y el tema impuestos. Y después ver cuánto uno está dispuesto a invertir. No sé si vieron ustedes, pero le pedí a Josi que traiga un ejemplar inconseguible, algo que no está en ningún lado, un ejemplar de un cómic que nadie en el mundo tiene y justo él tiene. Vamos a ver si lo trajo. No sé si no lo traje. ¿No trajiste? Mirá, mi pieza más cara de la colección no la traje porque, bueno, fuera de acá hablábamos que yo ya estoy teniendo un problema físico de espacio. Un problema de espacio físico para almacenar. Y los cómics que los tengo más cuidaditos, no los tengo en mi departamento. Con lo cual hoy traje por ahí lo más representativo de lo que acá se puede. ¿Y algún ejemplar raro que hayas traído ahora para que lo puedan ver ellos también? Mira, tengo 2 ejemplares. Uno que es icónico del cómic argentino. De Argentina, claro. Que es El Eternauta. Esta es la edición que salió hace algún tiempo. Tuvo toda una discusión de derechos. Y esta es la única que está autorizada. Porque en un momento estuvo en planes de estudios en los colegios. Y atrás incluye preguntas, respuestas. Hay que saber que los originales del Eternauta están completamente perdidos. Ah, mira. Alguien o algunas personas lo tienen. Quién sabe en qué parte del mundo. Es muy complicado conseguir un original, o sea, no la revistita en la cual se publicó, sino el original dibujado por Solano López, que fue, claro. Sí, o sea, el Eternauta tiene una historia complicada detrás, y es que el guionista fue secuestrado y desaparecido junto a sus 3 hijas en la época de la dictadura, una historia trágica que da para hacer 500.000 videos.
Y el dibujante en un momento estuvo a punto de exiliarse, pero no, primero completó el Eternauta, pero en aquel momento, ¿qué pasa? Tenían el apremio económico y no teníamos el mercado que tenemos hoy, al menos no se manejaban los valores que se manejan hoy. En aquel momento tenías que tener una producción tremenda como para más o menos vivir de ello. Claro. O sea, para ser un dibujante y vivir de dibujar cómics. De hecho, muchos de los dibujantes de aquel momento vivían de dibujar manuales escolares. Necesitaban algún dibujo extra de cómo escribir las palabras, ese tipo de cosas, o simplemente dibujando a San Martín en un manual escolar. De eso era su gran entrada, ¿no? Poder firmar un contrato con una editorial y tener una remuneración fija. Con el tiempo, como hablábamos antes, se fue retransformando todo. Hoy en día los dibujantes y guionistas tienen la plena potestad de sentarse en un estudio acá, completar su obra, venderla al extranjero, enviarla por mail, hacer muestras en determinadas ferias, moverse poco físicamente, con lo cual también los costos de producción en ese sentido bajaron mucho, no en lo que es impresión y edición, pero sí surgió toda una movida de autoedición muy interesante, muy recomendable para indagar, porque ahí en lo que es el terreno editorial hay mucho campo todavía para apostar y ver si se puede, tal vez no en este preciso momento, pero sabemos que todos los momentos económicos tienen vaivenes. Cuando venga el momento bueno hay que estar preparado, listo para encontrar el nicho de mercado para explotar, ¿no? Claro. Y acá tenemos un ejemplo de cómo explotar algo. Esto es un manga. Manga es la palabra que se utiliza en Japón para identificar el cómic. En Estados Unidos le decimos cómic, en Argentina le decimos historieta, en Brasil le decimos cuadriño, en Italia fumetti. Bueno, cada país por su propio idioma tiene su forma de llamarlo. Esa editorial que yo te acabo de mostrar nació en una de las peores crisis económicas nuestras. Arrancó en 97 y en el 2001 consiguió los derechos de su primer manga. Y hoy vos tenés toda una movida editorial tremenda, sacan como 20 títulos, tiene más de 50 licencias, tienen un público tremendo, mueven cantidad de dinero en lo que son exposiciones, como ponen stand gigantes en la Feria del Libro, en la Argentina Comic Con, en la Yamato creo que se llama su propia, es una convención solo de manga y anime, que son los dibujitos animados basados en manga. Es un ejemplo claro de vos decís, bueno, material coleccionable, ellos ¿qué hicieron? Dicen, bueno, ellos publicaban editoriales norteamericanas. Dicen, me corro un poquito de ahí. Voy a publicar estos que traen, capaz que por un menor precio, mayor cantidad de páginas para leer. En un momento como el 2001, nunca dejaron de publicar. Claro. Jamás entró en cesación de pagos. ¿Qué empresa del 2001 no estuvo en cesación de pagos? Ellos nunca. Y desde ahí empezaron a construir. Agregaron de a 2 licencias, de a 3 licencias. Cuando vino por ahí una movida económica mejor, los encontró de la mejor manera. Y bueno, esa es la visión de mercado que uno envidia, que estaría buenísima poder tenerla y explotarla. Pero bueno, te debo la pieza exclusiva para la próxima. En el próximo video. Te prometo que traigo algunas piezas claves del cómic por ahí norteamericano, que es el más fácil. Siempre uno dice, bueno, ¿qué me recomendás para empezar a leer? Lo que tengas ganas. Si te gustan superhéroes, hoy es muy fácil conseguirlo, editoriales nacionales editando. Por ahí, por una cuestión de, como hablábamos, ver películas de Marvel te predispone a leer cosas de Marvel. También depende de la edad que tengas. Si sos, por ejemplo, más adolescente, te puede llegar a traer más el manga. Si sos por ahí ya en una edad un poquito más promedio, hay cómics policiales, incluso cómics sobre violencia de género. Hay todo un panorama muy importante que te permite elegir lo que vos quieras leer. Te vas a un Genio, no tenés, a cualquier lado, y vas a un negocio de cómics y vas a encontrar de todo. Bien, y un consejo final para las personas que quieran empezar con esto, algo como un toquecito final de hagan tal o cual cosa que se les abre puertas. Principalmente te tiene que gustar, si vos por ahí lo que querés es comercializar cómics, tenés que saber de cómics. Es muy fácil que vos vayas a comprar a un negocio de cómic, que se le dice normalmente comiquería o comic store. La persona que te atiende, vos te das cuenta si está interesada en asesorarte, si te va a decir, bueno, mira, te va a poner el precio por la cara, lo que comúnmente, muchas veces, lamentablemente suele pasar. Entonces, dedicarle el tiempo que se merece y que en realidad te tiene que gustar. Es un hobby muy lindo, por ahí conviene empezar leyéndolo, agarrar un
picotear un cómic de cada lado, ver de qué se trata y decir, bueno, a ver, yo este material, por ahí, si tengo hijos, se lo daría a mi hijo o a mi sobrino para leer. Este otro material, ¿se lo recomendaría a un compañero de trabajo? ¿Le puedo acercar a un compañero de trabajo una novela gráfica, que es un cómic que empieza a intervenir de varias páginas, y decirle, mirá, si vos te tomás un café y te lees esto, lo vas a pasar re bien? Entonces, claro, también está muchas veces, para comercializar algo, también está siempre como se dice, crear la necesidad o ir abriendo el nicho, ¿no? Por ahí mostrar qué es a lo que vos te estás dedicando, si en este caso son los cómics. Así, mirá, hay gente por ahí más grande que no entiende que hoy está socialmente aceptado que una persona adulta lea superhéroes. Sin embargo, es lo más normal del mundo. Hoy vamos a ver una película de Marvel o de DC y la gran cantidad de gente, promedio de los 22 hasta los 30 y largo, 40 y pico, no hay distinción de edad, hay gente grande con canas viendo películas de superhéroes, e incluso todos los géneros que son afines, ¿no? Como te decía antes, muchos policiales. Entonces, el consejo, dedicarle tiempo, entusiasmo, sobre todo, hay que tener ganas y te tiene que gustar. Si hacemos algo que no nos gusta, no vamos a conseguir resultados buenos. Si hacemos algo que nos gusta, seguramente los resultados van a ser los mejores. Bien, ¿en dónde te pueden encontrar ellos para hacerte preguntas, consultas? Bueno, en el canal básicamente, en el Flaco que Nerdea, pueden dejar abajo en los comentarios. Tengo también abierto un blogspot que se llama igual, el Flaco que Nerdea, blogspot.com.ar, donde lo que hago es explayarme más sobre las historias, porque por ahí en el canal lo que hago es mostrar un poco más las ediciones, a ver cómo están hechas. Como decíamos antes, los cómics hoy en día no son baratos, con lo cual comprar una mala edición nos puede hacer gastar plata. Por ahí es una historia que nos gusta, la tenemos que comprar 2-3 veces. Entonces mejor buscar una edición copada que sirva, que soporte el paso del tiempo. Entonces en el canal pueden encontrar ese tipo de cosas, en el blogspot pueden encontrar un poco más en detalle sobre los contenidos de los cómics en sí. Bien, perfecto. Te dejo igualmente los links en la descripción del video aquí debajo. En esta sección de entrevistas del canal siempre vamos a entrevistar a un especialista sobre un tipo de mercado de arte para que nos cuente su experiencia y todo lo que aprendió de ese mercado puntual de arte. Y hoy nos tocó explorar el mercado del cómic con el Flaco que Nerdea. Si esta información te fue útil, dale un me gusta y suscríbete al canal, que es completamente gratis, y todos los viernes y domingos subo siempre un video nuevo, y ahora ya estamos viendo a ver si incrementamos la frecuencia con 3 videos o 4 por semana también. Me gustaría saber tu punto de vista con respecto a todo esto que conversamos hoy, por lo tanto, déjame aquí debajo en los comentarios tu opinión, tu idea, para que la comunidad se nutra y nos podamos ayudar entre todos. Por otro lado, quiero invitarte a formar parte del grupo privado y exclusivo de Patreon, donde comparto ideas, contenidos, videos exclusivos, audios exclusivos y todo tipo de contenidos, libros, workshops, masterclasses que no son públicas y no están en este canal de YouTube. Por lo tanto, te dejo el link aquí debajo en la descripción, y también desde el grupo de Patreon podés acceder a sesiones personalizadas de coaching y consultoría para potenciar tu proyecto o emprendimiento creativo, donde te voy a asistir paso a paso yo. El link aquí debajo también. Tu futuro está en tus manos, y como te digo siempre para terminar, lo imposible es imposible hasta que alguien lo hace posible. Y ese alguien podés ser vos. Mi nombre es Nahuel García Buscemi y esto ha sido todo por el día de hoy con el Flaco que Nerdea. Nos vemos pronto.